Buenos días. Hoy comenzamos nuestro ciclo de podcast 59 minutos con Iván González, en este caso. Iván lo presento muy brevemente, es un amigo nuestro ya desde hace por lo menos 10 años. No lo diga, unos cuantos años, sí. Es abogado, tiene una empresa que se llama Privacidad Global y a mí me gusta mucho porque él dentro de la abogacía, que se puede dedicar a 200.000 temas, él se especializó en la digitalización, es decir, él especializó en derecho digital. Después es verdad que ha ido evolucionando, es una empresa digamos que ya tiene cierto tamaño y ahora tocan también temas de inteligencia artificial y ciberseguridad. Sí, o sea que esa es la parte... Buen resumen. Hay una parte, que eso no lo va a decir él, pero yo creo que es de los mejores profesionales que nosotros hemos visto en este sector, porque además ha cogido un nicho muy nicho y incluso, bueno, es ponente, allí en Federorce ha sido ponente varias veces. Y después tienes un ciclo también de podcast, de programas en radio, has escrito un libro, o sea, es casi un hombre renacentista hablando de un nicho, de una temática. Así que nada, bienvenido. Iván, muchas gracias por venir aquí a acompañarnos. Y a ti por invitarme aquí a tu casa. La verdad, estoy feliz, me encanta el fondo, así que estoy feliz. El fondo es un poco macarra, que lo hemos hecho ahí entre nosotros. Es verdad que hay una empresa de Cártama que nos ha hecho el vinilo y a partir de ahí pues le hemos dado nosotros un toque artístico sin ser nosotros excesivamente artistas, ¿sabes? No, pero mola, porque tú dices, mira, he tenido un mal día, pues déjame la pared que me voy a desahogar aquí un rato. Totalmente. Está guay. Así es, pues ya está, ahí tenemos nosotros, lo diseñó Azu, que es nuestra diseñadora, nos hizo bueno, ella nos hizo lo que es el banner, y a partir de ahí ya está, se ha hecho el vinilo y ahí estamos. Pues bienvenido, Iván. Gracias. Hemos estado hablando que ahora tenemos Juernes también. Sí, eso me comentaba, además una temática chula. Sí, además es motivación y liderazgo, que yo creo que eso es parte... Esencial. Eso es. Y estábamos hablando antes en voz en off, que yo creo que es quizás de lo más interesante de las cosas que podemos hablar. Nosotros estamos ubicados en Pizarra, Privacidad Global está ubicada en Villanueva del Trabuco, porque tú eres de allí. Sí, bueno, en realidad soy de Villanueva del Rosario, pero vale. De Villanueva del Rosario a Villanueva del Trabuco es que hay 3 kilómetros. Y es muy habitual este trasvase de me caso, me voy para allá, o me caso y me vengo para acá. En mi caso me tocó casarme con una trabuqueña y volverme al Trabuco. Claro, los niños son del Trabuco, yo llevo casi ya el mismo tiempo en el Trabuco con el Rosario, pues claro, ya soy trabuqueño a la vez que sausteño, esto ya no se puede perder. Qué guay. Trabuco, Villanueva del Trabuco es un pueblo con 5.000 habitantes y además allí tenéis ubicados 16 personas trabajando. Correcto. Que hace sobre todo en la zona interior de Málaga, porque obviamente la costa es mucho más fácil vivir, pero que al final afianzáis allí población y después movéis la economía porque vosotros sois una empresa de base digital como la nuestra y al final lo que hacéis es atraer capital a un territorio, que eso es súper interesante. Y eso tiene mucha parte de casualidad y no tanto de esforzar, porque al final las cosas van viniendo. Hablábamos antes de las ventajas que tiene montar una empresa y montar una empresa en un pueblo, y que tiene también sus complicaciones, pero que tiene muchas ventajas. Para mí tiene mucho. Entonces, cuando a mí me dicen, oye, Iván, yo digo, mira, yo soy abogado de pueblo, empecemos por ahí, abogado de pueblo y friki, o sea que ya le vamos sumando 2, y si falta algo, abogado de pueblo, friki y empollón, o sea que ya la definición es rápida. Y hablamos de eso, de que en mi caso, mi carrera de Derecho, yo tuve que compaginar parte, y yo siempre, mientras hice la carrera y los primeros años hasta que mi empresa funcionó, que eso no lo sabes tú, yo daba clases de oposición. Yo era profesor de oposiciones y yo tenía diferentes academias. Yo terminaba mis clases a las 2 de la tarde y un día tenía que ir a Puente Genil porque tenía clase allí, otro día tenía que ir a Granada porque tenía una academia de Granada, otro día a Antequera porque tenía una academia de Antequera y otro día al Trabuco porque también allí mismo también daba clases. Y entonces la primera gente que contraté fue la que en esas clases de oposiciones destacaban. Entonces, y decías, oye, entre sacarme una oposición y que me puedan mandar al Quinto Pino, voy a trabajar en tu empresa, al lado de mi casa, el sueldo es el mismo, el horario es el mismo, me quedo aquí. Claro. Así que qué guay, qué guay. Yo mi parte de trabajo comenzó más o menos igual, ¿eh? Yo comencé dando clases de actividades extraescolares. Tenemos que ser misma quinta, más o menos. Más o menos, 77 soy yo. Yo del 80, así eso que ahí. Y yo di clases de actividades extraescolares en el Colegio Guadalhorce, que es un colegio de aquí muy importante. Y después comencé con cursos de la Junta que en aquellos momentos estaban muy bien pagados. Eran cursos que venían de los fondos europeos y ahí damos nosotros clases de informática, sobre todo intentando buscar romper la brecha digital de los pueblos con las ciudades. Porque al final en aquellos entonces, ¿qué? ¿MS2? No, era ofimática, dábamos
La conexión a internet, Sí, email, tú ten en cuenta que la gente no utilizaba tanto los emails. Claro, es que en año aquella 2003. entonces poner una frase en negrita era como ¡oh! Y entonces ahí lo hicimos nosotros y la verdad que hubo un montón de gente, bueno, colectivos de mujeres, porque al final había grupos que querían, que entre comillas eran más vulnerables, ¿no? Y entonces le dimos nosotros muchas clases a eso, a colectivos a lo mejor de queseros, que son empresarios, pero son empresarios más artesanales. Exacto. Y tal. Claro. Le dimos también a gente, todo del entorno rural, todo empresarios y de eso no te lo preguntaron, ¿desde el primer momento fue Linkazoo o eso llegó después? No, del primer momento fue Linkazoo. Nosotros comenzamos curiosamente con un periódico que era Guadalhorce Digital, ¿sí? Que ahí lo que hacíamos era intentar hablar con los ayuntamientos y los ayuntamientos nos ponían al de deporte, al de cultura, tal y cual, y nos iban pasando noticias. Todavía no había ni responsables de prensa en aquel momento. Estaríamos hablando del año 2002, 2001. Y a partir de ahí el Ayuntamiento de Lorín de la Torre tenía uno, que era uno de prensa, que eso era un lujo, te iba mandando la información, y nosotros comenzamos con esto y cobrábamos publicidad. Vale. Y a partir de ahí generamos Linkazoo, le dimos más profesionalidad, empezamos a hacerle web a la gente, y a partir de ahí lo abrimos. Pero nosotros abrimos con 200.000 cosas, es decir, nosotros hacíamos arreglos de ordenadores, arreglos de móviles, hacíamos fotocopias, hacíamos páginas web, teníamos Guadalhorce Digital funcionando, es decir, teníamos el taller, lo teníamos todo. Claro. Al final, esa forma de comenzar es muy natural. Oye, yo tengo que tocar un poco todo y con el tiempo, primero sé lo que se me da mejor y lo que puedo diferenciarme del resto. Y después ya, una vez que sé lo que se me da mejor y me puedo diferenciar del resto, ahora me puedo enfocar. Claro. Y el enfocarse hace que tengas que ir diciendo, mira, esto ya no, y al final yo soy esto. Porque yo conocía a Linkazoo por la marca, antes de conocerte a ti, y la marca se había trabajado mucho. Es decir, la idea que se tenía de la marca y del nombre ya tenía una reputación y eso es que se trabajó mucho por detrás. Sí, nosotros es verdad que remodelamos, hicimos restyling de logotipo, porque al final tú, si vas a hacer la web al formato que nosotros queríamos hacerlo, que era web gratuita y tal, eso al final tenías que competir ya con empresas muy grandes. Tú no competías con empresas de otros pueblos y tal, que era un poco, digamos, lo que teníamos antes. Y a partir de ahí se buscó un fondo rojo, se buscó un logotipo que le daba más fuerza y después competía con en aquel momento lo que era One and One y competía con este tipo de empresas. Bueno, eso eran gigantes, y siguen siendo gigantes. Y nosotros intentamos buscar ese... Pasa que en nuestro caso, digamos, que además lo hicimos a pulmón, sin financiación externa ni nada. En mi caso siempre ha sido igual también. Ahí fue una locura. Yo para mí personalmente fue un desgaste y un aprendizaje brutal, ¿sabes? Sí. Esa parte al final toca esa parte y en esa parte nos parecemos mucho. Cuando yo terminé la carrera, y yo le dije a mis compañeros, yo me voy a dedicar a tecnología, y me dijeron, pero tú has estudiado Derecho. Digo, no, sí, ya sé que he estudiado Derecho, pero a mí lo que me gusta es la parte de tecnología, pero ni siquiera tenía nombre, eso de abogado digital, tecnológico, eso se le puso mucho después. Las redes sociales, cuando yo estudié, había una sala con 20 ordenadores, que la llamaban la sala Ansadi, te dejaban media hora, pero para buscar en base de datos de jurisprudencia de sentencia, que yo no daba para más. Y si tú tenías un móvil, cuando yo estudié la carrera, era un ladrillo y tú eras como top. Sí. Y aquello lo que servía es para que la serpiente se moviera y o sea, que yo no daba para más. Pero era como curioso. Entonces, explicar a lo que te ibas a dedicar fue complicado. Y yo creo que incluso a mi familia le costó asumirlo. Porque claro, mi familia, yo siempre tenía muy buenas notas. Entonces, mi madre esperaba un abogado de verdad. Esperaba uno con corbata, con su traje, su madera de pino, su divorcio, sus testamentos, sus cosas. Y claro, cuando mi madre empezó a ver que el camino no iba por ahí, yo recuerdo las primeras veces que paraban a mi madre en el pueblo y decía, oye, Manuela, ¿me da el teléfono de tu Iván? ¿Para qué? ¿Mi niña tiene un divorcio? No sabe de eso. Oye, pues un testamento, no sabe de eso. Y mi madre, la pobre, al final le acaba diciendo, ¿de qué sabe tu niño? Claro, pero si llevas faltando de tu niño de las notas que tiene 10 años y al final no sabe nada de lo que sabe un abogado. Y al final decía, sabe de internet. Y yo en un pueblo me imagino la persona enfrente diciendo, ¿para qué tanto venirse arriba si al final mi niño también sabe de internet? Claro. O mi niño. Así que tenía que haber sido curioso. Así que para mi madre tuvo que ser una época divertida. Ahora con el tiempo, no sé si ubica perfectamente lo que hago, pero vende mis libros como churros. Ella vende más que Amazon. Claro. O sea, aquí cada Porque además tú hiciste un libro, ¿cómo se titula? Yo tengo 4 libros. 4 libros. Y los 4 han sido y son bestsellers en Amazon. No me digas. Eso es, efectivamente. Yo hice una primera trilogía sobre los menores e internet. Y cómo protegerlo en internet. Ahí te vi yo en Canal Sur. Efectivamente. Esos fueron los primeros que hice.
Y lo hice simplemente porque yo le explicaba cosas a mi hijo. Yo tengo Jesús, que tiene ahora 13 años, y Sofía 10. Y yo le explicaba cosas a ellos y yo sabía que después yo iba al cole y lo explicaban y los profes lo escuchaban y decían, ¿pero eso de dónde ha salido? Porque eso aquí no se manejaba. Y yo decía, mira, pues esto tiene que ser algo más práctico. Y la realidad es que había muchos libros, y hay muchos libros, pero en los dos extremos. O escrito una vez que ya ha pasado el acoso, la policía, es decir, ya hemos llegado a lo que no queremos llegar, o al principio de llega a acuerdo, habla con ellos, pero esa parte de llega a acuerdo y habla con ellos, cuando uno tiene más información que con el que está llegando a acuerdo, no funciona. Entonces faltaba con la parte práctica en mitad. Así que escribí 3 libros sobre eso, y van muy bien, y hace unos meses publiqué el cuarto, ya cambiando de tema, para la gente que ya vamos pintando canas, Bitcoin para mayores de 40. Guay, guay. Tú además en la inteligencia artificial has andado también, es decir, tú no te has quedado solo en la parte legal, que a nosotros yo sé que tú nos haces los textos de protección de datos de la web y tal, pero después en inteligencia artificial creo que ha avanzado. Cualquier cosa que tenga que ver con tecnología a mí me llama la curiosidad. Sí. O sea, es que, y da igual que sea cualquier cosa. Cuando hablábamos de Big Data era Big Data, cuando hablábamos de blockchain era blockchain, y siempre hay que poner el nombre en inglés para que suene mejor. Sí. Y claro, esto siempre es así. Ingeniería social, tú dices, tía, qué bonito suena eso. Tú dices, pues sí, pero es que a uno le han tomado el pelo, pero decir que le han tomado el pelo queda feo. Tú dices que ha sido un ataque de ingeniería social que queda más bonito. Tú ríete, pero hace no mucho en un bar aquí en Antequera, yo lo escuché, estaba tomando café y había 2 al lado leyendo el periódico. Y dice, mira, la empresa tal ha sido víctima de un ataque de ingeniería social, y el que está al lado dice, es que esas cosas no se pueden evitar. Yo me reía, yo decía, en fin, digo, venga, déjalo, ¿para qué vamos a entrar en discusiones? Pero funciona así, y la inteligencia artificial, claro, te tiene que llamar la atención sí o sí si está en este mundo. Sí, además, ¿tú eres de los que piensa que va a ir a un ritmo tan alto como nos vende la tele, o piensa que va a ir, digamos, un poco más progresivo el tema de la inteligencia artificial? Yo creo que la implantación de la inteligencia artificial va a ir a más velocidad de lo que fue la implantación de Internet. Wow. Eso ya es... Sobre todo porque lo hemos visto en este último año. Ahora es difícil que alguien en una semana no toque algo que tenga que ver con inteligencia artificial, aunque no sea consciente de que tiene inteligencia artificial, que eso sería otra. Pero el propio chat, y además tampoco te preguntan, porque de repente abre un día WhatsApp y te dice, pues integrado con inteligencia artificial, te dice, y a mí ¿quién me ha preguntado? Nadie, pero ya está, es lo que hay. Pues eso nos va a pasar, o sea, queramos o no, es que esos procesos ya estaban, y ahora lo que se hacen es más visible. Ahora creo que ha hecho 25 años de la burbuja digital, de la explosión de la burbuja digital, de las .com. Y de eso salió el ejemplo de Terra, Terra tú, que rescata Telefónica, y de muchas empresas que en aquellos momentos te ponían una frutería online y te cobraban un huevazo de dinero. Y ahora estamos en las mismas. Ahora veas servicios que le ponen IA, y tú dices, esto de IA tiene lo que yo de... Pero suena guay. Entonces yo ya me espero pasar por Málaga, por cualquier barrio, y poner churrería con IA. O sea, esto yo ya lo veo venir, porque es cool. Y nosotros es que nos encanta eso. Hay mucha gente que va a la moda y a decir, aunque no te contribuya en nada, porque tú dices, bueno, y en realidad, ¿qué te aporta? Porque claro, la tecnología está bien si te aporta algo, pero añadir herramientas cuando al final se podría hacer con un solo destornillador no tiene mucho sentido. Pero esto es nuestro día a día. Nosotros nos encanta acopiarnos de herramientas, nuestra caja de herramientas cada vez más grande, y al final acabo utilizando 3. Entonces al final yo prefiero que sepa utilizar esas 3 a que tengas 34 y no tengas ni idea de para qué. Pero sí, lo de la inteligencia artificial ha sido tan escandalosamente rápido que nosotros, para hacer normativas, somos súper lentos. O sea, las leyes van a velocidad de tortuga y siempre van tarde con la realidad. Pero si encima la normativa europea ya no es que vaya a velocidad de tortuga, es que hay que poner de acuerdo a un montón de gente que cada uno piensa de su padre y de su madre. Pues el reglamento de inteligencia artificial ha sido una de las normativas que más rápidamente se ha aprobado en la historia de la Unión Europea. Y eso es porque ya saben que esto iba a dar mucho juego. Han dicho, necesitamos la normativa ya. Y se aprobó en agosto. Es un tema serio, es verdad que es un tema serio. Yo creo, en mi humilde opinión, creo que la inteligencia artificial, empresas como las nuestras, así más pequeñas y tal, yo creo que deben verla con cautela, porque todavía están muy en ciernes. Y creo que la gente debe ser consciente un poco de lo que está haciendo y efectivamente de la utilidad. Yo soy informático de formación y a mí, yo siempre digo, soy informático, no soy friki, siempre lo digo de broma. Y es verdad que hay gente que te explicaba, yo en el tiempo la gente, los linuxeros y toda esta gente, digamos, que son muchas veces van evangelizando a la gente de lo bueno que es Linux. Tú dices, tío, tienes que intentar aportarle algo a la gente
que les pueda servir para ellos. Claro. No simplemente la informática tiene que ser un medio, no puede ser un fin. Así es. Entonces, en realidad, tus conocimientos deben ir enfocados a facilitarle la vida a la gente. Aquí, por ejemplo, el reglamento de inteligencia artificial lo que viene es hacer no un reglamento de obligaciones para la empresa, como por ejemplo la protección de datos, sino más bien algo que facilite la vida del usuario. ¿Cómo se facilita la vida del usuario? Pues poniendo un certificado. Es decir, yo cuando compro un videojuego le doy la vuelta y me dicen más 14. Pues es que para mi niño que tiene 10 años, pues no es lo suyo. Claro. Pues con la inteligencia artificial vamos a tener ese sello, están en ello, ya el organismo ya está creado, está en La Coruña, está genial porque le hemos puesto nombre pero no tenemos dominio, el dominio ya lo tiene otro, o sea que ahora ya veremos qué hacemos. La vida en España, que te voy a contar, súper mono. No tiene página web, a pesar de que está licitada por unos cuantos miles de euros, pero ya llegará también. Estas cosas es que las queremos ir muy rápido. Pero ese organismo será el que dará esos sellos. Entonces, cuando yo vaya a utilizar la inteligencia artificial, yo no sé cómo funciona. Yo no sé si lo que realmente dice que hace, lo hace o hace otra cosa diferente. Claro. Pero si tiene ese certificado, ya sí habrá un experto que lo habrá verificado y habrá dicho, esto es lo que dice que es. Claro. Y lo puedes utilizar para esto otro, pero no para esto otro. Entonces, esos certificados van a ser algo habitual. Y vitales. Y nos vamos a acostumbrar a decir, oye, pero la IA que está utilizando está certificada, porque si no está certificada, para lo que tú quieres no te sirve. Claro. Y eso ha provocado que de entrada ya han dicho que hay determinadas IAs que en Europa no se van a utilizar. Estilo de, oye, pues con reconocimiento facial, por tus rasgos, yo los cruzo con la gente que ha robado en supermercados los últimos 5 años y yo no sé tú, pero tiene una pinta que tú aquí no entras. O las típicas inteligencias artificiales donde te dan una puntuación mejor y peor ciudadano, pues esas ya hemos dicho que aquí van a estar prohibidas, no se van a utilizar. Y tecnológicamente son posibles y en muchos países del mundo existen, pero en Europa hemos decidido que eso no. Entonces hacía falta esa normativa y ahora hay otra normativa más a las empresas que como no tienen, pues tendrán que tener en cuenta. Iván, ¿tú no crees que Europa, al menos a mí me da la sensación, que se ha quedado un poco atrás en tecnología con respecto a China, Estados Unidos, y ahora lo que está haciendo es metiéndole un montón de normativas, de trabas legales y tal, pero eso no a es la sensación, implantación? eso es así. Sí. Cualquier persona que esté en el sector de la tecnología sabe que aquí solo hay 2 sistemas posibles. O dejamos que la tecnología camine con cuanto menos obstáculos mejor, porque es importante lo que genera, por el negocio, por lo que atrae, sistema americano, o pensamos en que la tecnología es una herramienta, pero si esa herramienta no perjudica a las personas que la utilizan. Y entonces ponemos un montón de garantías. Nosotros hemos decidido esa segunda opción. Yo no tengo claro que sea mejor ni la A ni la B, no lo tengo nada claro. Pero lo que sí tengo claro es que perdemos mucho negocio, porque eso es evidente. Porque tú piensas en grandes tecnológicas en Europa y las cuentas con los dedos de la mano. Sí. Y si no están aquí, es por algo. Y el algo es la normativa. Y la mayoría ya no están aquí. ¿Qué ocurre? Que cuando quieren venir aquí, tienen que cumplir la normativa. Entonces tienen como 2 vertientes. Oye, yo soy Google todo el mundo, Google Europa, que hay cosas. Yo soy Meta todo el mundo, Meta Europa, que hay cosas. Y nos vamos todos a Irlanda, que queda muy cookie. Y además los impuestos molan también. Y desde allí nos movemos. Y así es como funciona. No tengo claro que sea la mejor decisión, pero sí que es la que hemos tomado nosotros. Yo creo que Europa es un gran consumidor, porque Europa, digamos, es un continente rico. Y creo que nos hemos quedado un poco atrás y somos muy buenos consumidores. Eso sí que es verdad que me da a mí la sensación. Y después tenemos políticas muy proteccionistas para que todas estas empresas que realmente se han desarrollado mucho más en otras áreas, al final no nos invadan. Esa es la sensación que a mí me da. Sí. Y eso sí que es verdad que te das cuenta como en sitios subdesarrollados en cierto momento lo que hacía era poner aranceles y política proteccionista para que no te entrara, digamos, el extranjero mucho más avanzado. Lo que pasa es que o encuentra un equilibrio a eso, y te digo que yo vivo de esa normativa obligatoria y no soy el más indicado para decir eso, pero le pone un límite o la empresa llega un momento que te dice, mira, no me da la vida. Es que no me da la vida porque tengo tantas exigencias legales que al final no tengo tiempo ni de innovar, ni de producir, ni de... ¿Por qué? Porque las exigencias legales me comen. Y siempre tengo la sensación de que por mucho que me preocupe de hacer las cosas bien, nunca las voy a tener bien. Porque cada vez que creo que alcanzo la tarta completa, alguien me trae otra. Y esto es imposible. Y es verdad que se hace complicado. Y yo muchas veces cuando me siento con una pyme y la tengo delante, es que, claro, yo también tengo una empresa. Entonces yo me pongo muy en el otro lado y digo, pero si es que te entiendo. Pero quien la hace no lo entiende. Cierto. Ahora que estamos hablando de normativas legales y tal,
Hay una que está muy, muy, muy de moda, que se está viendo ahora con el tema del salario mínimo interprofesional, pero después hay una bueno, que ha desatado mucho debate. 2 horas y media menos toda la semana. Sí. O sea, 37 horas y media. Para nosotros que, por ejemplo, tenemos desarrollo, nos influye y tal, ¿cómo crees tú que va a afectar eso al mundo empresarial? Ahora te hablo ya como empresario. Pues cualquier cosa que se toman esas decisiones, a mí me encantaría que esa persona estuviera un mes dentro de una empresa y la viviera, porque el problema que se está generando aquí es que, y parte de la mentalidad que se tiene de los funcionarios, la parte de la mentalidad que se tiene de los funcionarios al final no es tanto del que trabaja en tu ayuntamiento, que tú lo ves todos los días y dices, mira, si es que el muchacho o la muchacha se preocupa lo que puede y hace todo lo que puede. El problema es esta gente que son funcionarios políticos. No han trabajado nunca en la empresa privada, pero es que tampoco lo van a hacer, y si lo hacen ya trabajarán en algo que no saben ni la dirección, o sea que tampoco pasa nada, y ya está, y es que ese es su trabajo. Claro, cuando ese es su trabajo, la realidad está tan alejada de lo que ellos perciben que cualquier cosa puede estar bien. Lo veíamos con los profesores de la universidad, cualquier profesor de la universidad, su tema era el único tema del mundo. Y yo tuve asignatura apasionante en Derecho de la navegación, que es una cosa súper útil. Si dos cruceros se pegan una torta, ¿quién lleva razón? Eso yo debo de saberlo. Derecho Internacional Público, cómo negocian los convenios internacionales en los países, que es algo que un abogado de Trabuco iba a ser seguramente también. Derecho Romano el primer año, y yo tuve una de las prácticas que era qué ocurre cuando un enjambre de abejas se va de un predio al predio vecino, de quién es la miel, de quién es el enjambre. Te decía, ¿de verdad no habrá cosas mejores que estudiar que esto? Pero ese es el sistema. Y te venía el de Derecho Romano y te decía que, claro, el Derecho Romano no se puede ser abogado. Pero es que después te venía el otro y te decía lo mismo. Y tú decías, y cada uno te traía su propio libro, y te decía, claro, es que mi libro es mi libro. Y te decía, ¿será posible que yo acabe 5 años sin saber nada de la realidad de lo que me voy a encontrar ahí fuera? Pues imagínate en informática, que yo salí de la facultad sin saber programar web, que es a lo que me dedico ahora, sin saber programación orientada a objetos, que lo dimos en una optativa porque yo la cogí. Es decir, hay cosas que tú dices que es flagrante. Y simplemente es un cambio de temario, creo yo. Sí, sí. Y con respecto a lo que tú decías, efectivamente yo creo que tiene que ser gente experta. Es decir, en los ministerios españoles, cuando ha estado Cristina Garmendia, que es una empresaria brutal, esta mujer, digamos, hizo unos avances a nivel industrial sanitario muy buenos. O cuando era, por ejemplo, Bernard Soria. Bernard Soria es una eminencia en el tema de células madre. Claro, evolucionó muchísimo, ¿no? Claro. Javier Imbroda en la Junta de Andalucía, él venía de la etapa de Unicaja, de Caja San Fernando, y sí que es verdad que a los clubes deportivos, en aquel momento estaba yo en el vóley, sí que es verdad que te encontraba un plan de mecenazgo que tú decías, este tío se lo ha currado, además lo sabe, ¿sabes? Y entonces sí que es verdad que en estas cosas yo creo que debe haber alguien que vigile un poco eso, porque sí que es verdad que al final toca la economía. Yo creo sinceramente que no va a variar tanto, pero en nuestro tipo de empresa al final sí que es verdad que tienes que modificar precios porque tienes menos capacidad de producción. Claro. Y al final tampoco tienes las ayudas que tiene esa otra empresa, tampoco tienes los contactos que tiene esa otra empresa. Es decir, ellos te arrojan lo peor del juego, pero los que siguen teniendo la sartén siguen jugando de otra forma. Y tú dices, que así no vale. Porque al final lo que parece que tenemos que hacer todo el mundo es irnos a vivir a Andorra, alquilar un coche, tener espinillas y hacer cursos. Si es que al final, y si no vive en Andorra eres gilipollas, porque es que los impuestos allí son más baratos. Y al final te acaban vendiendo un sistema que tú dices, pero si es que no tendría que ser así. Yo no tendría por qué moverme de mi pueblo porque yo ya genero riqueza. Pero lo que no puede ser es que de la riqueza que yo genero, el 50% se vaya a cosas que ni siquiera son directamente, porque si yo pudiera saber que el 50% que se va lo estoy viendo allí enfrente en aquello que se está haciendo, diría, ole, me parece bien. Pero es que después eso sabemos que no funciona. Es muy etéreo. Es muy etéreo. Y yo creo que debemos plantear, más que criminalizar al que se vaya a Andorra, debemos plantear un sistema que sea atractivo, está aquí, no solo para los de Andorra, no solo para los de España, sino para los de muchos sitios de Europa y del resto del mundo. Pues sí, es que nosotros vivimos muy bien, yo nunca me he planteado moverme del Trabuco, y a lo mejor a nivel de trabajo pues hubiera estado, pero yo nunca me he planteado moverme del Trabuco porque es que es mi casa, es que yo dejo mi puerta abierta, es que mis niños se van andando, es que mis niños se crían con su grupo de amigos como me he criado yo, sabiendo quiénes son los padres, es que esa forma de criarme para mí es muy sana, entonces yo la quiero para mi hijo. Y con las leyes es lo mismo. Sí. Si yo siempre digo que ahora la normativa que tenemos de protección de datos es puro sentido común.
Ahora la normativa que tenemos como europea, y no la hemos hecho nosotros, está bien. Si lo hubiéramos hecho nosotros, salía lo que salió antes, que era como para llorar. Entonces, la normativa que tenemos ahora europea está bien, ¿por qué? Simplemente porque tienes que poner un montón de gente de acuerdo. Y cuando tú pones un montón de gente de acuerdo y a alguien se le va la olla, el resto dice, esto habría que volverlo a hablar, porque esto no puede ser así. Entonces, nosotros la normativa que teníamos antes era un check. Es decir, tú decías, oye, yo soy un hospital, ¿qué tengo que hacer? Pues había un artículo que te decía 15 cosas y lo primero que te preguntaba era, Iván, ¿por qué 15 y no 16? No sé. ¿Y estas son las mejores 15? Pues tampoco, pero son estas 15. Y llegaba un dentista recién abierto y lo comparabas con ese hospital, pero como los dos tenían datos de salud, al final eran las mismas 15 cosas. Y te decía el muchacho mirándote a los ojos, mire, Iván, yo quiero cumplir, pero estas 15 cosas no están pensadas para mí. Y tú le decías, pues no hay término medio. Si haces las 15 está bien, si no haces las 15 está mal. Y era tan absurdo que es que no le podía explicar nada. Pues ahora es sentido común, ahora te dicen, mira, tú primero evalúa qué necesitas. Y lo que necesita un dentista a nivel de protección de datos que acaba de empezar no es lo mismo que necesita un hospital. El hospital tiene recursos, tiene capacidad y tiene una serie de problemas que no tiene el dentista, que tiene otro. Pero o tú lo adaptas o sería como si todo el mundo te dijera, hazme una página web y no le preguntas nada. Dijera, ahí la llevas, toda igualita. Y tú dices, mira, toda igualita no, pregúntame algo. Pues en protección de datos antes era todo igualito. Pues eso, por ejemplo, en sanidad, yo que, por ejemplo, he trabajado con el Patrimonio Quesero Andaluz, Sí. pues nosotros ganamos un proyecto y entonces trabajamos con el Patrimonio Quesero. Ellos le exigen lo mismo que, por ejemplo, le pueden exigir a Famadesa, porque es una pequeñita industria agroalimentaria y Famadesa es un gigante, ¿sabes? Es que vende a medio mundo. No tiene sentido. Y no pueden, o sea, Claro, tienen un es que no montón de tiene normativas, sentido. entonces Claro. yo creo que deben adaptarlo un poco. No tiene sentido. Otra normativa que ahora todas las empresas, protocolo de acoso. Dice, bueno, protocolo de acoso, pero vamos a ver, que aquí estamos 3 personas. Ya. Que estamos yo, mi hermano y mi cuñada. Y tenemos que tener un protocolo de acoso. Vamos a ver, no, pues tenéis que tenerlo. Dice, pero bueno, vamos a ver, hazme tramo, dime de tanto a tantos trabajadores, dime que vamos a hacer las cosas con sentido común. No, lo lanza y como eso ya se pagará, como se tenga que pagar y yo no lo voy a pagar, pues tírale. Sí. Y llega un momento que es lo que te decía, la sensación es, yo sé que todo no lo puedo tener bien, porque es que no soy ni consciente de cuántas cosas me están afectando. Sí. Y llega un momento y dices, no, perdona, si es que yo tendría que estar preocupado porque la web que tengo me atrae, pero es que a lo mejor si parte de lo que tengo que estar destinando a esto lo estoy destinando a tener que cumplir un protocolo contra el LGTBI, que sí, que estará muy, pero que a mí, que somos una zapatería con 2 trabajadores, pues esto es España. Así es. Pues esto es España. Mira, hay una cosa de los que hemos hablado nosotros, que esa sí la veo yo en positivo. Villanueva al Trabuco, Pizarra en nuestro caso, 2 empresas volcadas con la Sí. tecnología. Leí hace poco que Andalucía creo que tenía 630 pueblos por ahí y no había perdido ninguno. Y eso creo yo que es bastante importante. Por todos los colores, por todas las cosas. Creo que lo han hecho bien en ese aspecto porque tú dices, en el mundo rural más o menos se ha intentado enfocar un poco. Porque es verdad que hay algunos que no sabremos si lo perderemos porque van perdiendo población, perdiendo lo hemos hablado población, anteriormente, la on and off, despoblación, la despoblación, pero sí que es verdad que más o menos se ha intentado. Yo creo que deberíamos animar a la gente a intentar, digamos, en el interior sobre todo, porque lógicamente la costa vive sola, pero en el interior sobre todo, intentar reubicar empresas, intentar, digamos, ayudarle. Claro. A nosotros hay una que nos fascina mucho de aquí, que es Factusol. Bueno, la empresa se llama Software del Sol. Sí, yo he visitado las instalaciones. Yo también. Con Es una el máquina, SEO es Fulgencia. Google, es Google. Claro. Y a mí me gusta mucho porque está en Mengíbar ahora. Sí, en el PTA de Eso Jaén. es, eso es. Que claro, Parque Geolit, ¿no? Creo sí, que se llama. eso es. Sí, claro, a mí me dijeron el PTA de Jaén y yo me imaginé el PTA de Málaga. Y entonces, pues no es lo mismo. Ya te digo yo, no es lo mismo. La idea no sé si era la misma, pero de luego lo que hay no es lo mismo. Además, Sí, sí. Jaén tiene mucho lazo con Suelo- Málaga. Sí, y yo suelo ir mucho por allí. Eso es. Y hay muchos jienenses en Málaga. Sí. Pero sí que es verdad que este tipo de empresa al final te ayuda a Sí, retener talento, pero fíjate ellos a cómo lo atraerlo. montaron. Cualquiera que haya visitado la sede y cualquiera de los que nos esté viendo puede ver cualquiera la inauguración de su sede en YouTube, y nosotros hemos estado por dentro. ¿Cuál es la idea de allí? Oye, Mengíbar está a tomar por saco de Jaén. Esto no es cosa que yo al mediodía me vaya a comer a mi casa y me vuelva. Esto no funciona así. Entonces, vamos a hacer que los trabajadores, cuando estén aquí, tengan todo lo que puedan necesitar. Entonces, tú encuentras allí, pues, ¿qué? Pistas de pádel, piscina, gimnasio, sala de descanso, tienen su auditorio para las formaciones, encuentran un ecosistema donde ya no solo trabajas, sino que puedes pasar el Eso tiempo. es.
Claro, esa idea, trasladarla a los equipos es complicado, porque claro, los recursos que tiene Software de SOS no son los recursos que tiene ni Linkasol ni privacidad global. Entonces, pero dentro de lo que nosotros tenemos ventajas para retener el talento que no tienen las empresas grandes. Flexibilidad en el horario, no ir al detalle sobre si el convenio dice que esto tiene que ser vacación, son permisos de 2 horas, son 2 horas. No entrar en cosas que a nosotros nos da igual, pero que hace que una persona diga, no, pero es que yo me quedo en mi pueblo, estoy a gusto y no tengo que estar constantemente con el radar buscando dónde hay, porque el problema ahora fundamental es el talento, porque cuesta mucho que una persona camine y camine bien, y cuando camina y camina bien, tú sabes que hay un montón de gente diciendo, oh, esto se podría mover, y en tecnología eso es el día a día. Sí. Entonces, llega un momento que tú no puedes competir solo por precio, por lo que le paga a esa persona, sino que esa persona tiene que ver un conjunto de cosas alrededor que diga, oye, pues yo estoy a gusto aquí, entonces no necesito... y eso, en las empresas que somos pequeñas, somos mucho más ágiles para movernos en esas cosas, para detectarlas y para movernos. Una empresa grande empieza el escalón de pregunta a pregunta a pregunta, y cuando toma la decisión han pasado 2 años y medio. Claro. Entonces, ya te ha puesto buenos niños. Claro, no te puedes escapar la capa. Claro, es una cosa diferente, efectivamente, una cosa diferente. Pues a mí me gusta mucho ese, y ahora hace poco estuve en Valencia, pasé por Murcia, pasamos por Alhama de Murcia, PC Componente, también una empresa de allí, ¿Sí? de Alhama de Murcia, de un pueblo con 7 o 8 mil habitantes. Sí. Y lo tiene, y bueno, estos compiten. A mí me gusta contar historias de las empresas, obviamente de las más cercanas, la última es McDonald's, pero obviamente las más cercanas, y a esta le dimos nosotros un inciso porque yo lo he visto nacer y crecer. Y crecer, y hoy es un gigante enorme. Sí. Y también viene de una zona rural. Sí, también la visión que cada uno acabe teniendo de su empresa, y eso también cambia mucho con los años. Yo no sé la visión que tú tenías de Linkasol hace 10 años y la que tiene ahora. No es la de hoy. Cambia. La mía, si tú me tiras 10 años para atrás, yo en aquello entonces quiero tener una oficina en cada provincia de Andalucía, quiero tener un equipo en cada provincia, quiero. Y ahora, 10 años después, recién cumplió los 45, estoy totalmente alejado de eso. Yo quiero que mi gente esté bien. Sí. Yo lo que quiero es coger clientes que de verdad valoren lo que yo hago, y yo no tengo ningún interés en tener 200 oficinas ni tener oficinas en todos sitios. Yo quiero cuanto más tiempo pasar en casa, mejor. Porque al final, Jesús ya tiene 13 años, Sofía 10, y para crecer una empresa desde cero, como fue mi caso, eso ha sido a fuerza de tiempo. Aquí no hay palabra mágica. Entonces, si ha sido a fuerza de tiempo, a alguien se lo he tenido que quitar. Y si a alguien se lo he tenido que quitar, esto hay que darle una vuelta. Entonces, si seguimos así, que me pasan 10 años más y tengo 55. Sí. Y cuando ahora quieras cambiar el ritmo, te dice tu niño, no, perdona, papá, yo tengo ya 20 y pico años. Ahora no. Ahora no. Esto te lo has perdido, y además no tiene, de los pocos ascensores que no tiene. Claro, ahí no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Entonces, llega un momento que dices, si es que a mí tener un piso en la playa es que me da lo mismo. Y tener un coche del mar, si es que a mí me da igual, si es que yo no necesito eso, si yo no me he criado así y tampoco lo necesito. Yo lo que necesito es estar bien, que mi familia esté bien, que todo esté cubierto y que estemos lo mejor posible. Y a ser posible no perderme las cosas importantes que pasan en mi familia. Sí. Porque ¿cuántos empresarios conocemos que sacrifican la familia por el negocio? Pues yo conozco un montón, y además que se mandan a tomar por culo relación... Pero es que después, cuando vuelves a hablar con ellos, ya pasa... Porque claro, en el momento tú estás cegado. Sí, está en foco. No lo ves porque es como una persona que está preparando una maratón. Ahora mismo estás solo en eso y lo que pasa alrededor no lo ves. Pero cuando eso pasa y vuelves a hablar con ellos al paso del tiempo, la mayor parte te dice que no ha merecido la pena. Sí, no mereció la pena. Yo creo que nosotros, ya que vamos teniendo una edad y al final te das cuenta de las cosas que merecen la pena y tal. Lo que pasa es que cuando tú eres joven, yo monté la empresa con 25 años, creo que era, ahí tú sí que es verdad que no le ves el tope. Claro. Tienes toda la vida por delante y por detrás tienes muy poca. Y mucha inconsciencia. Mucha inconsciencia. Claro, no ves problemas en ningún sitio. Tú para adelante, Yo veo cosas ahora que hacía en aquella época y decía, pero Dios mío, ¿cómo se te ocurrió meterte en ese tinglado, a coger aquel proyecto si no eras consciente de lo que aquello podía suponer? Pero esa inconsciencia en esa edad está bien. Sí. Pero tenerla ahora, con la edad que tenemos, esto ya sería preocupante. No, y porque ya te has equivocado anteriormente. Pues ya sería preocupante, por eso ya sería. ¿Qué le aconsejas tú a alguien que quiera emprender? Que esté pensando, ¿emprendo, no emprendo? Tengo ahí una idea, pero no tengo dinero, pero... Mira, a mí la gente esta que me sale en internet y me dice hay que quemar las naves.
solo cuando te enfocas 100% y no sé qué, me parece una chuminada de tamaño enorme. Tú tienes un proyecto, vamos a hacerlo crecer, compagínalo, te va a costar tiempo porque ya tienes un trabajo, tienes que compaginarlo con eso y hazlo crecer. Y cuando ese proyecto esté caminando, si es tu pasión y es lo que te gusta mucho más de lo que estás haciendo, entonces ahora quitamos este para dejar este. Pero no puedes tirarte al barro solo con este, porque si ese no sale bien y no sabes si va a salir bien, porque nadie tiene garantía absoluta de lo que va a ocurrir, pues vamos a acabar en un sitio complicado. Y si eres tú solo, pues eres inconsciente tú. Pero si ya tienes una familia y tienes niños, Claro. esto ya hay que mirárselo. Arrastra. Entonces, esto de solo ahí se puede, si queman las naves no hay vuelta atrás, no sé qué, te levantas a las 4 de la mañana, no sé qué. Bueno, en fin, vamos a darle a esto un poco de sentido común, porque ahora parece que si no eres inversor eres tonto, que si no tienes criptomonedas eres todavía más tonto, que si no tienes 4 pisos con 4 hipotecas que alquilas y ninguna te da problemas, todas te pagan la hipoteca sola y todo va perfecto, también eres tonto, y todo el que te sale en internet te sale hablando como que pues si es millonario está tirado. Sí. Y yo acá al final siempre acabo pensando lo mismo, el sentido común no te dice eso, Claro. porque cuando tú piensas en la gente que realmente tiene dinero, solo quieren una cosa, que no sepamos que lo tienen. Quieren pasar inadvertidos, quieren venir a Málaga en vaqueros, pasear, tomarse un café y que nadie les pare ni sepa quiénes son, pero que la cuenta esté llena de ceros. Sí. Pero resulta que estos quieren todo lo contrario, quieren ser el famoso que va por allí, lo van parando y te dice, mira, si es que la realidad no funciona así, No. porque es un riesgo, es un problema. ¿Para qué quieres tú decir que tienes 5 millones de euros? ¿En qué te ayuda eso? Salvo para vender un curso de 800 euros que... Claro, de cómo hacer 5 millones de euros. Claro. Claro. Que de eso, yo no sé a ti, pero a mí me viene gente con la idea de cómo hacerte rico si haces una remodelación tal y cual, y le digo, ¿tú eres rico? O sea, si eres rico, ¿por qué me estás vendiendo esto? Y probablemente ninguno es rico. Entonces, claro, ¿tú cómo vas a vender una cosa? Es decir, lo hablamos nosotros muchas veces. Tú vas a un gimnasio, te encuentras un tío gordito y tú dices, no, tío, ¿tú cómo me vas a ponerme en forma si tú en realidad no sabes o no te has puesto? Mira, ahí hay dos cosas que a mí se me han quedado marcadas. Hay como algunas frases que se te quedan, no sabes por qué, pero se te quedan. Como ya he dicho, yo era empollón, entonces los empollones y los profesores tenemos ahí una relación, un empollón habla con los profesores, siempre así, ahí, esto, el profesor sabe tu nombre, tú sabes, esto es una simbiosis ahí que está. Y yo recuerdo hablar con un profesor ahí en Derecho y decirme, y se me quedó aquella frase, no se me va a olvidar nunca, y me dijo, mire Iván, en la vida hay dos palabras que siempre son mentiras, fácil y gratis. Ya. Y ahora cuando tú ves internet, las dos palabras que habitualmente se repiten, ¿cuáles son? Sí. Fácil y gratis. Y se repiten constantemente. Y a mí eso no se me ha olvidado nunca. Pero es que mi abuelo me decía mucho, oye, que esto, claro, esto habrá que subtitularlo para los jovencitos. Mi abuelo me decía mucho, nadie da duro a 4 pesetas. Claro, claro. Esas dos frases están llenas de sentido común. Pero, ¿qué ocurre? Que esto del sentido común, pues es que se ha perdido. En la evolución humana, pues en algún momento... Y que el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Se ha perdido en algún Y momento. así, yo te y digo, al se ha final la perdido. gente se ha perdido. pierde Se ha y perdido. te encuentra... En algún momento de la Claro. evolución esto se ha perdido. Eso Y de es. repente hay un señor que te dice aquí que te pones a hacer burpee, te pones cuadrado, y que ya en la Biblia había un pasaje que decía que Dios amaba a los cuadrados y los forraba de dinero. Ya. Y entonces todos sabemos que quienes han estado cuadrados en los gimnasios siempre han sido los millonarios. Sí. Y por supuesto los más listos. Entonces todo eso lo tenemos nosotros asumido. Pero funciona. Y funciona un Sí. target muy concreto. Y desde luego yo no sé si esos serán millonarios. Pero el que vende los cursos se hace. El que Pero vende los cursos se ese, hace. el de trading, el de criptomonedas, el de... Yo creo que hay una parte social en todo esto, porque hay gente que hay un momento se pierde en la vida, porque yo creo que todo el mundo no tiene el mismo recorrido y hay gente que Está va... claro. Entonces sí que es verdad que hay gente que a lo mejor que se enfoque en invertir o en emprender o en dedicarle tiempo, digamos, a generar algo, y tú dices, guay, a lo mejor habrá un porcentaje que no le salga, ¿no? Pero hay otro porcentaje que sí. Y entonces yo creo que a esta gente, digamos, les ayuda. Pero efectivamente, a chavales a lo mejor con cierta inconsciencia y tal, muchas veces los meten en cacirco como un demonio. Cuando yo doy clase o doy charla en instituto, una gran parte de los niños que están allí saben lo que es Bitcoin. Cuando yo doy una charla a adultos, mucha menos parte de esos adultos saben lo que es Bitcoin. Muchos de ellos te dicen, ¿cómo invierto? ¿Cómo que cómo inviertes? ¿De qué me estás hablando? Si todavía no has trabajado, todavía no tienes ahorro, ¿qué estás pensando en invertir? Sí. Fíjate, la cadena la llevas muy por delante. Claro, claro. Entonces, esto es de invertir, perdona, pero tú sabes ahorrar. Si no sabes ahorrar, ¿de qué me estás hablando? De si tú ya te ves negro para llegar a final de mes, ¿cómo estás pensando en invertir? ¿Qué? ¿Endeudándote? ¿Sacando una hipoteca? Es que ese no es el camino. Pero esa parte se vende mucho. Y al final acabas teniendo gente sacando
una, dos, tres hipotecas que mientras todo va bien, en el momento que hay un impago, que hay un inquilino, que hay una rotura, tú te ahogas y el banco ya no te espera. Sí. Entonces se complica todo por ese discurso de hay que ser más feliz. Es que hay que ser más... Tú no eres suficientemente feliz. Ya. Es que no eres. Y tu vida no es suficientemente buena. Y ese discurso te lo dicen y te miran a los ojos y te lo dicen. No eres lo mejor que podrías ser y no eres feliz. Perdona. Tu mejor versión, ¿no? Que te Eso. suelen decir ahora mismo mucho, ¿no? Y tú dices, pero bueno, tú me conoces a mí de algo. Tú sabes como para decirle a una persona, no, es que se puede ser más feliz y tú todavía no estás en la versión que podría estar. Ahora no eres perfecto. Y tú dices, bueno, pero espérate, esta decisión de una persona, esto es muy fuerte, espérate. Cada persona tendrá que decidir en qué parte de la vida está bien. Y está bien que cada uno tenga, todos no tenemos que querer lo mismo. Claro. Pero es como, vamos a unificar, porque claro, si unificamos es más fácil vender. Sí. Es más fácil venderle a alguien cuando 100 personas quieren 100 cosas distintas que cuando 100 personas quieren lo mismo. Y entonces esto es muy de internet. Oye, no ha habido nunca más gente vendiendo que es feliz sin serlo. Porque después la realidad es esa. Los libros que más se venden en Amazon, ¿de qué son? De desarrollo personal. Sí, total. Además, yo me voy a la librería Luces, que a mí me gusta mucho. De hecho, parte de mi liturgia cuando voy al centro de Málaga es pegarme allí un ratito, media hora. Eso mola y me mucho. voy viviendo el olor a hoja. Y a mí me gusta mucho. Y antes la parte de desarrollo personal era muy pequeña y ahora ya es una parte que tú dices, wow. Además, en las primeras filas, porque es verdad que se nota que se vende. Claro. O sea, que Sí, parte... y tiene sentido que se venda porque la realidad es que cuando tú sales fuera, la gente, yo no sé si a partir de la pandemia o ya veníamos así, explota muy rápido. Es decir, si el sentido común, uno de los superpoderes que se ha perdido, el otro es la empatía. Sí. Tú ya no eres... Es que no te importa la otra persona. Es que si tú tienes que tirar para adelante y tienes que llevar 4, pues te lo llevas. Porque ya te da exactamente igual. Tienes que tener foco, yo lo he leído mucho, tienes que tener foco, tienes que saber decir que no, tienes que tal, la importancia es ir a lo tuyo. Llega un momento que nos vamos aislando todo, es decir, como sociedad, el ser humano yo creo que ha evolucionado más que el resto de los animales en la capacidad de comunicación y eso es un desarrollo, eso al final es social. Y además somos seres sociales. Pero las redes sociales, por ejemplo, creo que nos han hecho, es una parte tecnológica, pero creo que nos ha hecho más individuos solos. O sea, individuales. Sí, bueno, lo ves con las parejas. Ya no se preguntan qué día han tenido, pero están viendo el día que ha tenido un tío que le importa un pepino en la otra punta del mundo. Eso es. Y cada uno en una esquina del sofá, sin hablar. Y esto cada vez ocurre más, pero entre la pareja, entre los hijos, entre tus padres. Uno de los anuncios que estuvo genial, no sé si fue esta Navidad o la anterior, era la mesa donde empezaban a hacerle preguntas a la familia y nadie sabía lo más importante de la vida, ni de tu madre, ni de tu padre. Sí. Y vamos a llegar al momento en que yo estoy seguro que hay gente que le cuesta recordar el cumpleaños de sus padres. ¿Por qué? Porque ya te lo avisarán. Claro. Y así estamos. Entonces tú dices, mira, que sí, que la tecnología es maravillosa y que nunca hemos tenido más oportunidades que las que tenemos hoy día. Yo sin tecnología, en un pueblecito, desde cero, yo no podría tener la empresa que tengo. O sea, eso está más claro que el agua. Pero todo tiene su cara A y su cara B. Y esa cara B también tiene su peso. Sí. Ahí, yo por ejemplo ahora he vuelto a leer otra vez, porque yo leía muy esporádicamente, normalmente leía mucho en vacaciones, pero sí que es verdad que mi niño, por ejemplo, cuando ve el café me relaciona a mí, cuando ve la manzanilla relaciona a la madre, entonces yo quiero que él me vea a mí leyendo, porque es verdad que es muy atractivo ponerle el móvil al niño para que coma y tal, ¿no? Pero entonces digo, venga, vamos a intentar cambiarlo. Y es verdad que se pone con un libro grande que tenemos nosotros y lo ves tú allí al lado mío y tú dices, guay, al final el ejemplo arrastra. En todo. Sin duda. Pero eso ocurre igual en la empresa. Si la persona que tiene que tirar del equipo es quien no tira. Claro. Es decir, yo he visto muchas empresas que han ido bien, de repente el CEO se ha divorciado, o la dueña, me da igual quién sea, se ha echado otra pareja y la visión ahora es diferente y la empresa entre años cierra. Sí. Y tú dices, pero si el equipo es el mismo, si lo que hacemos es lo mismo. Sí, pero la figura que estaba allí ya no está. Está en otra cosa. Es imprescindible. Yo creo que casi todas las figuras los roles que hay en una empresa son imprescindibles, pero efectivamente, que esta tarde tenemos la ponencia, el liderazgo, la motivación, el ejemplo, esa parte es vital. El ejemplo, tú no le puedes decir a una persona lo que tiene que hacer sin hacerlo tú. Sí. Es que no tiene ningún sentido. Este dice que el liderazgo se ve reflejado cuando tus clientes son recurrentes, cuando tú pagas tus facturas a tiempo. Y creo que había otra cosa más, pero yo decía, tío, qué forma tan tangible de explicarlo. Pero me parece mejor explicado y posible. Me parece mejor explicado. Y el hombre este, pues la verdad que lo explica bastante bien. Además, eso ocurre a vosotros. Vosotros tenéis una tasa de caída de clientes mínima. Sí, muy poca.
muy pocas. Nosotros tenemos clientes o bien por motivo de cierre o Sí, pero mínimo. Ahora un poco más con el kit digital, porque llega y te hace un vecino el kit digital, Sí, bueno. y entonces dice, es que tenemos que tener el dominio del hosting. Bueno, vale, venga, perfecto, para el año que viene nos vemos otra vez, y muchos se vienen otra vez, porque al final les gusta. Y nosotros no tememos perderle dinero a un cliente, porque nosotros siempre preferimos perder una venta, perder un cliente. Es decir, nosotros hablamos muchas veces, este cliente nos ha consumido un montón de horas este año. Bueno, déjalo, porque igual el año que viene Sí. consume menos. Y sobre todo porque parte de los clientes, alguien decía, y estoy totalmente de acuerdo, es que un cliente educado es un cliente con la cartera abierta. Sí. Entonces, cuanto más sabe qué le aporta, menos problemas tiene Sí, en pagarte sí, por lo que le aporta. sí. Porque ya llega un momento en que dice, mira, yo te he puesto a prueba 3 veces, me has respondido a las 3, ya no te pongo a prueba más. Sí. Y otro te tiene que poner 5, porque cada uno tiene su límite, y otro la primera también. Pero llega un momento en que dice, no, tú ya tienes mi confianza. Y tienes que hacer algo muy gordo para perderla. Por ejemplo, los asesores fiscales les pasa eso. Un asesor fiscal, para cambiarte de asesor fiscal, Sí. tiene que haber pasado algo a nivel mundial, porque la gente llega un momento en que es mi asesor. Y yo le he contado cosas que no le contaría a nadie. Claro. Entonces, si yo me voy a cambiar es porque aquí ha tenido que pasar algo muy gordo. Si no, tienen mi confianza no hoy, para siempre. Sí. Entonces, les cuesta mucho a esos clientes, pero una vez que lo hacen no los pierden. Pues si eso se logra en las empresas normales, entonces es cuando te da estabilidad. Yo no quería, una de las cosas por las que nunca me gustó el derecho tradicional, es porque nunca sabes qué va a venir el mes siguiente. Claro, Pero yo no claro. sé cuántos casos me van a entrar. Claro. Yo no sé si me dedico a familia cuántos se van a divorciar. Yo no sé si me dedico a herencias cuánto va a ocurrir. Y lo que no tenía sentido es como todavía ves los pueblos donde ves un cartel y te dice abogado y te pone urbanismo, herencia, familia, no sé cuánto. Y dices, vamos a ver, si yo solo me dedico a una pestañita y no me da la vida, ¿cómo puedes tú solo saber de 18 pestañas? Es que no puede ser. Entonces, eso a mí me daba mucha inseguridad. Yo con privacidad global, tú me dices que voy a facturar en marzo de aquí a 4 años y me voy a equivocar muy poco. Ya. Y eso mola mucho. Yo me hago 2 planes semestrales al año y me equivoco muy poco. Me equivoco muy poco. Y a nosotros nos pasó también una cosa parecida como a ti. Nosotros en 2011 más o menos, cuando hicimos el cambio, nosotros nos dedicamos, a nosotros se nos cayó los clientes. Es decir, nosotros nos dedicamos a la zona de pizarra, Álora, Cártama, Cazaraponela. Claro, cuando te viene la crisis de la construcción, aquí golpeó durísimo. Claro. Entonces yo decía, hay que salir con otro modelo porque obviamente ya está. Eso es verdad que es muy fácil decirlo ahora, eso a mí me costó horrores. Y nosotros nos dedicamos a algo muy concreto dentro de una área geográfica mucho más grande, a nivel español. Entonces nosotros hacemos sobre todo tiendas online, además hicimos nuestra propia herramienta y por ahí atacamos. Y esto a nosotros nos ayuda un montón, efectivamente. Yo ya tengo clientes recurrentes, claro, y aquí más o menos funciona. Pero en aquellos tiempos, cuando yo abrí en 2003, que se ataban los perros con longanizas, a ti te llegaba una constructora y le decía, se le ha roto el disco duro y te decía, cambia el ordenador entero, pero con pantalla y todo. Porque 1.200, 1.500 euros, que es lo que costaba en aquel momento, no le dolía. Claro, tírale. Ahora sí que es verdad que ahora se mira todo mucho más. Y claro, mira, yo creo que ahora mismo estamos en un buen momento de bonanza económica en España, ¿no? Creo que España más o menos va funcionando bien. Pero yo creo que de esa crisis aprendió un montón de gente. Ya no hay ese despilfarro. No, y de hecho, eso hace que mejore la competitividad. Es decir, en una empresa nunca te puedes relajar. Porque en el momento, aquí solo hay 2 cuestiones, o estás creciendo o estás decreciendo, pero igual es imposible. Sí. Que factures 2 años los mismos números con los mismos clientes, eso es casi imposible. Sí. Así que o tienes un poquito más o tienes un poquito menos. Y si facturas lo mismo, tienes menos porque el nivel de vida ha subido. Claro, o sea, creces o decreces. O no hay más. Y para eso no te puedes acomodar. Entonces, tú no puedes decir, como ya sé hacer esto, ya sé hacerlo siempre. No, perdona, sabes hacerlo hoy. Pero tienes que estar pendiente, y más en tecnología, de que va surgiendo constantemente. Yo siempre digo que dedicarse a tecnología, hay que pensárselo un ratito, ¿eh? Sí. Sea en el sector que sea, porque está en uno de los sectores más dinámicos que existe. Esto es un ave, y este ave no se para. Entonces, o estás dispuesto a estar siempre a este ritmo, o es complicado. Entonces, yo conozco muchos compañeros que dicen, oye, Iván, a mí me gusta lo que tú haces, pero yo no estoy dispuesto a ese nivel de estudio y de actualización constante. Sí. Entonces yo prefiero mi trocito que se mueve menos y que puedo estar tranquilo y que me puedo desconectar 6 meses y no pasa nada. Yo me desconecto 6 meses y me he quedado... Nosotros cuando hablamos en las reuniones empresariales, en los distintos grupos que yo estoy, la gente dice, no, es que la vida evoluciona muy rápido. Digo, ya, pues dedícate a la tecnología. Claro, es que ya verá que lo ve todo en cámara lenta, ¿sabes? Correcto. Esto va muy, muy rápido y te tienes que actualizar. Pasa que es verdad que nosotros lo hablamos internamente,
nosotros hoy hacemos la web con WordPress, ¿no? Y la mayoría de las webs que hacemos nosotros. Dentro de 5 años yo no sé cómo estará WordPress. ¿Sabes lo que te digo? Porque igual que WooCommerce, o sea, Magento o WooCommerce están en otra situación que estaban hace 10 años, yo no sé cómo estará. Pero sí que es verdad que si tú tienes un buen trato al cliente, le tienes un servicio bien dado y tal, da igual la tecnología, pero que al final lo vas a tener. Entonces, muchas veces nos tranquilizamos en eso de decir, oye, vamos a portarnos bien con esta gente. Eso tiene sentido. Eso es como si tú dices, oye, yo tengo una persona que tengo que llevarla en coche del aeropuerto al centro de Málaga y confía en mí. Yo no sé si el coche con el que lo voy a llevar del aeropuerto al centro de Málaga va a ser el mismo de aquí a 5 años, pero ya tendré un coche que te llevará del aeropuerto al centro de Málaga y tú seguirás confiando en mí. Eso es lo difícil, que quien se sube al coche contigo le da igual el coche que sea, porque sabe que el que tú le estás poniendo es el mejor que le puedes poner en este momento. Para él, para otro a lo mejor es otro, pero para él es el mejor. Cuando se llega a ese nivel de confianza es cuando tú sabes que va a tener siempre que responder. Y eso es una responsabilidad. Y no es poca. Y no es poca. Eso es una responsabilidad que se asume y que a veces implica formación del personal, implica muchas cosas que no te permiten relajarte. Pero es así. Quien está aquí, es decir, tener una empresa más grande o más pequeña y tener sobre todo personal que gestionar, hace que tu vida sea diferente. No sé, pero no, diferente. Y es complicado de entender cuando tú lo tienes que contar a alguien que no lo tiene. Porque la cantidad de horas de sueño que nosotros hemos perdido, eso habría que contarla. Porque son muchas. Porque tú te vas y tu cabeza sigue conectada y sigue diciendo, ¿y esto por qué? ¿Y esto cómo? ¿Y esto? Y eso es inevitable. Y te tiene que gustar la marcha, y a todo el mundo no le gusta la marcha. Entonces, claro, hay personas tío vivo y personas montaña rusa. Y tú tienes que ser montaña rusa. Como te gusten los tíos vivos, aquí no dura mucho. Yo siempre digo que un empresario tiene una criba, que es cuando te pegas las primeras noches sin dormir. A partir de ahí hay gente que abandona el barco y gente que sigue. Y no te quiero decir que te acostumbre, porque al final eso es malo, ¿no? Pero que lo relativizas. Ya lo relativizas. Tú dices, este problema no es tan grande. Pero lo relativizas porque nos van pasando años y hemos visto problemas que de verdad son grandes y no tienen solución. Entonces, si tú a tu alrededor ya te falta algún familiar, si tú a tu alrededor ya ha pasado algo gordo a nivel de salud, tú cada vez que pasas algo, tu cabeza dice, compara esto con esto. No es lo mismo. Esto, y después porque la realidad no miente. Una empresa cierra y se puede abrir otra. ¿Cuánta gente ha quebrado y a los 3, 4 años vuelve a tener otra empresa y a lo mejor que la que tenía? Y cuando estaban metidos, es que eso es muy fácil. Tú me dices a mí, Iván, ¿cuáles fueron los 5 problemas más grandes que tuviste hace 5 años? Y no me voy a acordar. Y en aquel momento me quitaron el sueño. Pero hoy no me acuerdo. ¿Por qué? Porque ya está en lo siguiente. Nosotros hacemos un servicio donde vamos y se puede considerar interim manager, donde tú llegas a una empresa que quiere vender online, pero lógicamente tienes que darle unos puntos de digitalización antes. Esto lo haces tú yendo allí. Te empapas de la cultura de la empresa y ese tipo de cosas. Yo me he encontrado con gente y dice, es que tengo un problema. Digo, no es tan problema, tío, de verdad, hazme caso. Me caso porque tú tengas a lo mejor un problema. Normalmente suelen ser de liquidez porque tú ten en cuenta que a una campaña online le tienes que meter lo que tú puedas. Y entonces digo, que va, tío, tu problema lo vas a solucionar en 3 meses. Pero ¿sabes lo que pasa? Es un problema. Ahí hay una frase chulísima que también tampoco recuerdo. Yo es que la frase, me acuerdo de la frase, pero que la dijo. Que es maravillosa, que dice que cada uno tiene la vista en la montaña que está subiendo. Entonces, claro, y yo lo pongo siempre con el ejemplo de mi hija. Mira, Sofía tiene competición de baile este viernes en Villanueva de la Concepción. Y está nerviosa, claro. Y tú la ves por la casa ensayando y ella está todo el rato ensayando. ¿Por qué? Porque esa competición para ella es su montaña, es lo único que hay. Y no debes menospreciarla porque para ella es tan importante como para ti. Total, claro. Si yo ahora llego esta tarde y me dice, papá, te voy a hacer el ensayo a ver cómo me sale. Y digo, vaya día que he tenido, Sofía, déjame que no sé qué. Claro, no, porque es que su montaña es esa y la tuya es otra. Y claro, lo bueno cuando se hacen reuniones empresariales, cuando te juntas con gente, es que mucha gente ya ha pasado por la montaña que tú crees que no se puede subir. Y de repente te dice uno y te dice, perdona, te hago de Sherpa. Eso suena muy guay. Te hago de Sherpa. Esto es Sherpa jurídico. Mira, por aquí no, sube por aquí. Y te dice, anda, pues eso yo no había caído. Mira, pues por aquí el camino es mejor. Y eso mola mucho, pero eso solo se logra si te juntas con mucha gente. El trabajo nuestro no puede ser una isla. Porque si es una isla, no funciona. No funciona. Te vas desmarcando un poco la sociedad y al final los clientes que están en la península te van dejando. Entonces tú necesitas relacionarte con gente y tener
la expectativa tan abierta y el radar tan abierto de tú decir, es que yo puedo aprender cualquiera. Yo he aplicado cosas a un despacho de abogados tecnológicos que me la ha contado un fontanero. Ya. Y te dice, Claro, pues claro. es que molaba. Y yo he dicho, pues si lo pues es verdad, pues esto me lo traigo yo y lo adapto. Entonces, hay cosas que si tú tienes abierto, lo aprendes en cualquier lado. O de repente estás leyendo un libro que escribió un americano hace 30 años que tú dices, esto aquí, ¿qué tiene que ver? Pero has sacado un párrafo que ya a ti ya te vale la pena. Claro. Si, ¿cómo se puede aprender más barato que en un libro? Si no hay ninguna forma de aprender más barato que en un libro. Si es la experiencia de otro, puesta en 10 o 12 euros. Pues es que, tío... ¿Qué cambiarías tú en el sistema para que los emprendedores tuvieran un desarrollo mayor? Yo, por ejemplo, te digo yo y te guío un poco. Venga. Yo, por ejemplo, Yo creo que lo tienes más pensado que yo. sistema financiero. No, lo estaba pensando mientras estaba hablando. Yo creo que el sistema financiero no deberíamos irnos a bancos, a cajas de ahorro y tal, sino que hubiera, digamos, más alternativas, más accesibles. Yo sé que las hay. Sí. O sea, Y vienen de camino, ¿eh? Claro, Y exactamente. vienen de camino, Y vienen. pero montones. Y van a llegar. Y van a- no, pero es que está ya- sí. Pero sí que es verdad que tú tienes que plantear a inversores privados, pues unos planes, es decir, hacerlo más accesible a gente que tiene mucha idea, que por ejemplo en Estados Unidos, sobre todo en California, esto está muy implantado. Tú no te vas a un banco, no te piensas en un banco. Hay gente que ya sabe cómo hacer las cosas, viene, invierte en ti. Pero yo y creo que a hay un partir de- paso anterior a eso, que es saber qué implica esa decisión. Yo creo que hay Ya. gente que la palabra emprendedor suena cool, suena chula, pero es que todo el mundo no tiene que ser emprendedor. O porque no quiera, o porque a lo mejor no sirve. Y lo que no podemos seguir Yo te cuento en mi caso. Yo estudié en el instituto en Antequera, un instituto que se llama allí Los Colegiales, y el segundo de bachillerato, tú tenías una reunión un día de media hora con un oráculo, como si fuera las películas, que era el orientador. Esa persona sabía lo que era mejor para ti. No te conoce de nada, pero en media hora te iba a decir lo que era mejor que tú estudiaras para los próximos no sé cuántos años. Entonces yo llegué allí diciendo, ¿a ver qué? Aquella persona, eso sí, ven mis notas, dice, con las notas que tú tienes, ¿qué te gusta? Digo, pues mira, me gusta historia, me gusta periodismo, no sé, dije 2 o 3 carreras, pero no dije derecho. Y me dice, debería estudiar derecho. Digo, ¿por qué? Dice, hombre, con las notas que tú tienes no vas a estudiar historia. Y dije, ¿y por qué? Claro. Dice, hombre, es que con estas notas tienes que estudiar derecho, porque además con derecho también podrías ser profesor, no sé qué. Claro. Aquello no fue lo único que me llevó a tomar la decisión, pero es que no creo que haya cambiado mucho a hoy día. Es decir, una persona que entra en primero de carrera, no sé si tiene claro lo que implica Claro. ese trabajo en la salida. Entonces, oye, ¿tú qué estás pensando estudiar? ¿Estas 4 cosas? Velo en la realidad. Vamos a ver si en la realidad lo que tú esperas que esto sea, porque claro, los trabajos se idealizan mucho y uno piensa que esto va a ser, igual que el ser emprendedor se idealiza muchísimo, entonces uno piensa que esto va a ser un camino y a lo mejor no. A lo mejor tiene que haber personas que sirvan para ser funcionarios, tiene que haber personas que sirvan para ser emprendedores, tiene que haber personas que sirvan para ser, tiene que haber personas que sirvan para todo. Pero lo que no se puede es idealizar hasta el punto de que, hombre, ¿Esto o no eres una persona eso, guay en la exactamente. empresa, ¿vale? Sí, sí. Y a nivel de redes sociales es así. Sí. Es decir, a nivel de redes sociales hay 2, además, si es que el argumentario es tan sencillo que a veces es absurdo en cualquiera de los sectores. En cualquier programa de desarrollo, libertad, no sé qué, el primer módulo es de mentalidad. El primer módulo es como, tío, pues esto, foco, full, no sé qué, nada, no sé cuánto, si tienes que quitar amigos que son no sé qué, si tienes, tú, full, Sí, full. sí. Y a partir de ahí, siguientes 2 módulos. Primero, gasta menos, que tú dices, pues, ni que yo, pero vale, venga, gasta menos. Y segundo, aumenta ingresos. Claro. Claro, aumenta ingresos. Estás trabajando, pide un aumento de sueldo a tu jefe. Ya. Y además genera un plan B, empieza a generar ingresos y te dicen, ¿cómo los genero? Pues si eso está tirado, que si no lo generas es porque eres tonto. Mira, pues la bolsa, en pantalón corto y con 1 hora al día, esto está tirado, o las siguientes chuminadas que te dicen. Pero es que llega un momento en que a veces yo he visto cómo funciona eso y te cogen a 500 personas y te venden, mira, durante una semana me vas a ver operar. Y ahora tú haces una operación de una acción comprando y la misma acción vendiendo. 250 personas ven la compra, 250 personas ven la venta, con lo cual a 250 ya ha atinado. Con lo cual ya hay 250 que dicen, este tío sabe. De las otras 250, una parte de ellos que dicen, bueno, ha podido fallar la primera, pero lo mismo acertar la segunda. Y vuelve a ser la misma partición, compra y vende. Y te quedan ahora unos 100 y pico, más los repescados que dicen, mira, la segunda ha acertado, tan mal no está. Más otros que dicen, tío, 2 de 2, este tío es un puto crack.
Y ahora lo hace una tercera vez. Cuando tú haces esa partición 4 veces y 4 veces seguidas has acertado, más los que se han quedado, pero son 3 de 2, 4 de 2, acabas teniendo 60 personas que te compran lo que le vendan. ¿Por qué? Porque dices, este tío es el mejor. Sí. Y eso es tan absurdo, pero se hace tanto Sí. y la gente va como, pues es que este tío... Y por probabilidad sale, ellos le ponen el pricing que ellos realmente quieren. 10.000 euros. Y a partir de ahí, pues Y ya está, 10.000 exactamente. euros. 10.000 euros. 10.000 euros. Y te quedan 50, pues a gusta. Y lo haces Sí, varias señor. veces al año, Sí, pues señor. para adelante. Iván, yo este año, una de las tareas que me puse, a mí me gusta ponerme objetivos cada vez menos. O sea, me pongo cada vez menos porque yo las primeras veces que me ponía objetivos en el año, estaba en octubre Claro, y iba con la lengua afuera. Eso es otra. Y ya no me lo pasaba ni bien. Efectivamente. Pero sí que es verdad que es un aspecto más introspectivo. O sea, yo creo que una de las partes buenas que tenemos en el ser humano es el diálogo interno. ¿Qué cualidad crees tú, por ejemplo, que es la que sobresales tú un poco del resto de la gente? O por lo menos que tú te valores, que digas, oye, esto lo hago bien. Yo creo que quizá lo que a mí siempre me dicen los clientes es que cuando yo me preocupo de verdad. Y que mis clientes, cuando yo digo que me preocupan, es que realmente me preocupa. Y a mí cuando me llama un cliente, y yo sé que me está llamando... Que eres comprometido, el compromiso, ¿no? Yo sé que si a mí Compromiso. me llama a las 6 de la tarde un cliente, es porque me tiene que llamar a las 6 de la tarde. Y yo estoy ahí, cojo el teléfono. Y ellos saben que a lo mejor no es en lo que yo les tengo contratado y les puedo ayudar, pero sí saben que les voy a decir a alguien que les va a poder ayudar. Entonces, eso mola mucho. Y después, disciplinado, eso va con la parte de empollón. O sea, Claro. lo de disciplinado, eso es, a mí me dicen 2 más 2, eso es más 2. Hace no mucho empecé a hacer subastas judiciales. Y en las subastas judiciales tengo una persona que me analiza la subasta, me da un precio, mire, Iván, no puedes pujar entre tanto y tanto. Y ya llevamos 1 año y medio y el otro día me dice, si es que me haces caso. Digo, pues claro, si tú me dices entre tanto y tanto, pues yo pujo entre tanto y tanto. Claro. Si se pasa, pues ya no pujo. Dice, es que es raro, porque es que no me hace caso nadie. Claro. Yo le digo, no pases de 30. Después me dice, pues he llegado a 38. Dice, pero no te dije que no pasara de 30. ¿Tú me haces caso? Digo, pues claro, si tú me has dicho entre esto y esto y eres el que sabe, pues yo estoy entre esto y esto. Esa disciplina yo la he tenido siempre. Es decir, yo digo, voy a escribir un libro en 3 meses. El libro sale en 3 meses. Pero sale en 3 meses, tenga Sí o sí, claro. sí o sí. ¿Por qué? Porque yo me he comprometido a eso. En lo único que creo que no soy disciplinado es la parte mía de salud, de deporte y de eso. Ahí todavía es la parte en la que También no es muy consigo. típico de empollón, ¿eh? Claro, si es que esto de manual, esto de manual. Pues Sí. yo en lo que tú has dicho, en el compromiso, es verdad que yo creo que, y esto lo hablamos aquí mucho, no es lo mismo que un cliente lo atiendas a que se sienta atendido. Claro. Tú obviamente, o sea, el 100% de las veces no le puedes resolver el No, tema. así Nada, es. ninguna No, empresa. eso es Pero claro. que esa persona se sienta respaldada de decir, oye, me lo van a mirar y me lo miran, eso yo creo que es una Bueno, parte... y porque las empresas como nosotros tenemos que tener ese valor diferencial. Sí. El no llamar, ponerte 10 músicas, ponerte 4 tonos, das 5 números y que al Sí. final se cuelgue el teléfono. Sí. Si nosotros, esa es justo la ventaja competitiva que tenemos frente a Transatlántico. Si no la aprovechamos, estamos perdiendo en lo que podemos ser más competitivos que ellos. Mira, nosotros en el chat o la manera de comunicar no tenemos inteligencia artificial, fíjate lo que te digo. Nosotros preferimos hablar con el cliente, que el cliente te cuente el problema y sobre eso hacerlo. Hay muchas cosas, digamos, que son automáticas, Sí. que es verdad, pero aún así preferimos darle nosotros el servicio al cliente. Porque lo En nota. esa parte, sí. Porque lo nota. Sí, sí, retiene Igual que mucho cuando más. tú contestas un teléfono, si estás sonriendo, la persona lo nota. Lo nota. Y es que lo nota. Y es que esas cosas se notan. Y si estás contento, al final la gente se lo transmite a tu Claro, personal, los claro, clientes, claro. si estás triste también. Claro. Entonces, esa parte muy bien. Eso es, sí. Iván, yo creo que podríamos estar aquí hablando durante meses, porque tendríamos temas para tocar. Pero la verdad que encantadísimo que Igual. hayas estado por aquí. Ahora después te vamos a dar un detallito, que por lo menos has venido aquí y que te lleve algo que vea que la gente pizarra somos Genial. buena gente. Yo ya sé que soy buena gente. Sí, y nada, encantado. Además, eres una eminencia en muchos temas, precisamente porque le dedicas muchas horas. Es un tío, digamos, con una responsabilidad bastante grande y creo que abarca en tu formación o en tu nicho, pues distintas áreas de formación, consultoría, te metes. Entonces, yo creo que esa parte para nosotros es muy importante y creo que deberíamos abrir este podcast contigo, porque es un también- tío además que comunica muy fácil. Bueno, y que a mí también me hacía ilusión Es estar verdad. por aquí, porque además somos 2 empresas que colaboramos desde hace mucho tiempo, que tenemos muchos clientes en común, Es verdad. que sabemos que cuando le decimos a un cliente llama Privacidad Global o llama a Linkasa, sabemos que ese cliente te va a devolver la llamada y te va a decir gracias Sí. porque me atendieron bien. Hombre, y eso es importante. Sí.
Es clave. Pues mil gracias y bienvenido las veces que tú quieras por aquí, allá, ya te digo. Si tú me dices ven. Ahí está.